No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estas serían una de las últimas palabras del presidente Salvador Allende, vigente aún a 50 años del golpe de Estado que lo intentaría callar para siempre. El seminario, el proyecto de la Unidad Popular a 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizaje y desafíos, busca mantener viva, hoy más que nunca, la memoria de aquel proceso vivido por el pueblo chileno. Buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a esta actividad de inauguración del seminario. En nombre del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, agradecemos la presencia de todos y todas los asistentes. En especial, queremos saludar la presencia del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, saludamos también a Jorge Rosell, secretario nacional exterior del Partido Socialista de Chile, y el presidente del Partido Radical Socialdemócrata de Chile, Leonardo Cubillos. Al mismo tiempo, queremos saludar al director del Instituto de Ciencias, Alejandro Lipschutz, Pablo Monge Reyes, y la presencia de Yuri Alexander, representante de la Federación Rusa, Marcos Cónsolo del Partido de Izquierda Europea, Walterio Cruz en representación de la Embajada Linda Redondo de Honduras, Rodrigo Sepúlveda de la Universidad de Chile, Dafne Concha, concejala de Santiago, Leonardo Batalla del Partido Comunista de Uruguay, junto con Juan Castillo del mismo partido. Agradecemos el patrocinio de la Fundación Rosa Luxemburgo y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Este evento está siendo transmitido a través de Facebook, YouTube, además de las plataformas de nuestro Instituto Hermano en Argentina, Uruguay, México y del Instituto Tricontinental que llega hasta los países de África. Para dar inicio a este evento, los invitamos a todos a entonar el himno nacional.
Gladys Marín nos dijo en la conmemoración de los 30 años del golpe civil militar: pese a lo amargo de la derrota, la experiencia vivida fue un avance, una demostración que se puede, si se recogen las experiencias de la historia, porque nosotros, el pueblo de Chile, fuimos derrotados, pero no aplastados en nuestro proyecto, y lo intentaremos cuantas veces sea necesario porque el pueblo tiene que triunfar. Dejamos con ustedes al director del Instituto de Ciencias, Alejandro Lipchuk, y CAL, Pablo Monjerreyes, director, y lo invitamos al escenario. Buenas tardes a todos y a todas. Tengo una pequeña dificultad que no los logro ver porque tengo un foco en los ojos acá que lamentablemente no logro ver la dimensión importante de compañeras y compañeras que están presentes, ¿no? Pero quisiera manifestar todos los saludos, en particular a todas nuestras visitas internacionales, las cuales están acá y que nos han honrado con su visita. En una semana bastante compleja, en una semana que ha partido nuestro presidente del partido la semana pasada dejó de existir físicamente. Él está presente en este minuto acá, no hay por qué dudarlo, porque si hay algo que él pretendía en el desarrollo del compañero Guillermo Teller era efectivamente la lucha de las ideas como un elemento principal en la estrategia política que nos ha llevado a gran parte de la izquierda chilena a tener un momento de memoria. Y eso es lo que nosotros quisiéramos rendirle un homenaje al compañero Guillermo, y yo le he pedido a todos los asistentes por lo menos que tengamos un honorable minuto de silencio a nombre del compañero Guillermo Teller. Por favor, de pie. Muchas gracias. Este seminario ha pretendido o pretende mirar la obra de la Unidad Popular como una obra inconclusa, detenida fundamentalmente por las armas, por la contrarrevolución. Porque si hay algo que fue revolucionario en este país, es haber llegado a que la Unidad Popular sea gobierno y que haya pensado en construir una alternativa al capitalismo y al imperialismo en la época. Ese proyecto, fundamentalmente, era un proyecto que se fue construyendo con las masas, se fue construyendo con los trabajadores y las trabajadoras, se fue construyendo con los analfabetos, se fue construyendo con los pobres de Chile, con los desposeídos. Ese proyecto fue encabezado por alguien que empezó a pensar a muy temprana hora que se podía cambiar el mundo. Y ese era el presidente, el doctor
Salvador Allende Gossens, el líder que encabezó este proyecto, pero que siempre lo pensó como un colectivo, siempre lo pensó integrando al pueblo, siempre pensó en la construcción de todos y todas. Ese es uno de los más importantes legados, porque la capacidad de la unidad popular, la construcción de la unidad popular, no nos olvidemos nunca que siempre se fue creciendo y en desarrollo. Y eso es lo más importante que tenemos. ¿Por qué se trunca el gobierno de la unidad popular de la forma que lo hace el imperialismo? No solo por las razones económicas que todos conocemos y que quizás muchos expositores en todos los paneles lo van a hablar, sino es que fundamentalmente era una vía alternativa a la construcción del socialismo democrático. Era una vía alternativa a lo que nosotros conocíamos en América Latina, pero nunca dejando de ser solidario con otros, nunca dejando de pensar en el tercer mundo, como se decía en esa época, nunca de dejar de pensar en la Cuba revolucionaria, nunca dejar de pensar en Colombia, nunca dejar de pensar en los hermanos argentinos, en la integración latinoamericana. Se disputaban dos grandes cosas acá. ¿Y qué era lo que se disputaba? Se disputaba fundamentalmente un nuevo amanecer, un nuevo proyecto. Y para el compañero Salvador Allende ese proyecto era el socialismo por la vía democrática. Ese socialismo por la vía democrática era una alternativa que él siempre argumentó. Él siempre la construyó desde sus argumentos estando en el Parlamento, siendo presidente del Senado y siendo 4 veces candidato a la presidencia. Cuando nosotros miramos y vemos las proyecciones que ha tenido la Unidad Popular, el otro día conversaba con un estudiante de doctorado que está haciendo su doctorado sobre cuántas obras se han escrito sobre la Unidad Popular. Solo me entregaba un dato. Más de 2.500 tesis de doctorado en el mundo se han escrito sobre la Unidad Popular y Salvador Allende. Es decir, sigue siendo un centro de trabajo, de reflexión política, que yo creo que nadie lo tiene hoy día y que los chilenos sí tenemos que apreciarlo. Pero ¿qué hay dentro de esas investigaciones? ¿Qué es la búsqueda que ha habido ahí? Es haber configurado un gobierno con las masas, con el pueblo que se movilizaba. Haber pensado que la construcción de los trabajadores y las trabajadoras era integral, que todos se podían profesionalizar, pero a la vez también todos podían construir un país. Y eso es lo que estamos viviendo, y en el lugar donde nosotros estamos es un ejemplo verdadero. Este edificio que iba a ser que es el edificio de la UNTAC, fue construido con un proyecto político, fue construido a partir de los trabajadores. Solo hay que ver esas grandes fotos donde aparece el compañero Salvador Allende conversando con los obreros y obreras para construir un proyecto. Y esto representaba un proyecto de trabajo. ¿Qué otra cosa tan importante hay en la Unidad Popular? La soberanía nacional. Y la soberanía nacional era clave en la estrategia política. A contrario de lo que está ocurriendo hoy día en la Convención o en el Consejo Constitucional, que al día de ayer aprobaron una ley, o aprobaron un artículo más bien, que entregamos toda nuestra soberanía nacional. Por tanto, la adscripción a soberanía nacional es del pueblo, es de la construcción del pueblo. Y eso lo tenía muy claro el presidente Allende. Pero también siempre se definió como un proyecto antioligárquico y antiimperialista. Y hoy día creo que es una reflexión que tenemos que seguirla teniendo en cuenta los centros de pensamiento progresista, pero también la tenemos que tener en cuenta en la práctica política. Muchas veces nos ha pasado que efectivamente hemos tratado
de construir una caricatura y la derecha se ha instalado tratando de construir una caricatura de lo que ha sido el gobierno de la Unidad Popular. Con una idea, con muchas ideas falaces, pero lo peor de todo, haciendo sufrir a las víctimas del golpe militar, revictimizando, pensando que lo están haciendo bien porque creen que pueden dibujar la historia, redibujar la historia, reconstruirla, en función de sus intereses de clase. Nosotros tenemos la misión de que esa historia no se reconstruya, sino que sea testigo fiel de las atrocidades que hizo la dictadura militar chilena, que sea testigo fiel de la persecución contra el pueblo, pero a la vez también con una idea de aprendizaje y cambio que tenemos que tener en cuenta desde hoy en adelante, y no solo desde hoy en adelante, sino que también tenemos que sabernos defender de esos proyectos antipopulares y excesivamente deshonestos con la historia. Como decía el compañero Allende, la vía chilena al socialismo con empanadas y vino tinto siempre fue un proyecto popular que fue empujado desde la izquierda chilena, desde una izquierda que siempre buscó la unidad y que además no solo fue un evento episódico de este gobierno, porque la unidad se construyó dentro de 70 años de trabajo de los grupos de izquierda. Pero a la vez también hay que entender, y es lo que vamos a revisar en el seminario, que hubo un programa, y un programa transformador. Y el programa de transformación buscaba fundamentalmente la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza, efectivamente, eran a partir de las 40 medidas que se proponían en el programa de la Unidad Popular. Hay que también hacer una mirada que también es relevante tenerla en cuenta. El rol de los militares. Muchas veces entendemos que el rol de los militares solamente fue dar el golpe y ser una felonía ante la construcción democrática de este país que había durado 70 años o que se había construido en 70 años. Debemos recordar que hubo militares leales, militares republicanos, militares democráticos. ¿Cómo no nombrar a Carlos Prats? ¿Cómo no nombrar a Alberto Bachelet? ¿O al comandante Araya? ¿O a René Schneider? Que fueron claves en la sostenibilidad del gobierno de la Unidad Popular. Hasta que no lo lograron derrotar a ellos, después fueron por el gobierno. Pero también tenemos que hablar, y quizás tendremos que discutir, y tendremos que revisar con mucha fraternidad, aunque creen muchos que nosotros entramos en este debate, no solo por la condición de tratar de defender un programa y un gobierno, sino por también defender una historia popular y ver también las contradicciones que hubieron en el movimiento popular. Y eso para nosotros es muy importante mirarlo sobre la base de dos elementos: los roles de los partidos en su época. Hay que discutirlo, hay que debatirlo con fraternidad, pero también hay que debatirlo con altura de mira. No podemos dejar de pensar de que el proyecto era antiimperialista y siempre propuso cosas tan importantes como el Pacto Andino, para abrir mercados multilaterales, y se generó una política de solidaridad con los pueblos por las luchas de la soberanía, especialmente por Vietnam, Cuba, las naciones africanas, del Oriente Medio y del Sudeste Asiático, fortaleciendo los principios de autodeterminación y soberanía. Chile vivía una profunda revolución en las artes y en la cultura con el protagonismo de millones. Quiero decir, y para ir terminando mis palabras y convocarlos a participar de todo el seminario, en el pasado y en el presente, la historia muestra que todo proceso de transformaciones estructurales y profundas invariablemente requiere ser definido con la conciencia y el protagonismo popular, en forma organizada y protagónica, con las alianzas más amplias que expresen la unidad del pueblo y la correlación de fuerzas necesarias para derrotar a la oligarquía y hoy día también al imperialismo norteamericano, principales obstáculos hoy y en el futuro
para lograr un objetivo histórico de construir el socialismo democrático en nuestro país y en América Latina. Con Guillermo Teller y con Salvador Allende, 1000 veces venceremos. Agradecemos las palabras del director del ICAL, compañero Pablo Moji. Queremos saludar también a las personas que están aquí el día de hoy presentes. Claudia Stenger, subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. Pablo Tellier, músico. Vijay Pachar, director ejecutivo del Instituto Tricontinental de la Investigación Social. Jennifer Mujica, responsable internacional del Congreso de la Nueva Época, Venezuela. Carlos Ron, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Guillermo Barreto, coordinador de formación del Instituto Simón Bolívar. Catherine Chaparro, coordinadora de operaciones del Instituto Simón Bolívar. Juan Torres, en representación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Rosalinda Díaz y Rodolfo Solís, del Partido del Trabajo de México. Invitamos al escenario al representante para el Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo, Torge Leding, para dar unas breves palabras. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Yo soy Torge Leding, el director de la Fundación Rosa Luxemburgo para el Cono Sur, con oficina en Buenos Aires, Argentina. La Fundación Rosa Luxemburgo es una entidad alemana. Somos la fundación política vinculada con el partido Die Linke, la izquierda en Alemania, y es un gran honor estar con ustedes, patrocinando aquí el seminario de ICAL, nuestra coparte desde hace muchísimo tiempo, y quería entonces un breve saludo. Desde la Fundación Rosa Luxemburgo agradecemos la invitación a acompañar este seminario, el proyecto de la Unidad Popular a 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizajes y desafíos. Celebramos y acompañamos su realización, que no solo invita a transitar un profundo ejercicio de memoria por el nunca más, tan necesario en estos tiempos de avance de los extremismos de derecha en distintas latitudes, tanto del norte como en Alemania, como del sur global, que vemos aquí la amenaza en Chile, pero también en Argentina estamos, ¿no?, en este momento tenso de la lucha política. Sino que también nos propone una vuelta a repensar la vía del socialismo y el camino hacia la igualdad racial radical como horizonte de transformación. Retomar estas ideas del socialismo, de este proyecto de país, esas políticas orientadas a la recuperación de las soberanías y a la construcción del poder popular nos parece central, no como un proceso de mera historización teórica, sino como una vuelta a ese pasado remoto que marcó un camino posible para la concreción del socialismo real en nuestra América. En ese sentido, nuestro saludo grato a este evento que propone esa retoma
con un ojo puesto en el pasado y los pies y las manos en obra para este presente de aguda crisis y para la construcción de otro futuro posible para el pueblo chileno. Posible tal como se mostró el gobierno de Salvador Allende y el proyecto político de la Unidad Popular. Junto con saludar la realización del seminario, abrazamos el duelo inmenso que atraviesa el Partido Comunista tras el paso a la inmortalidad de su dirigente Guillermo Tejer. La historia de su vida es también la historia del proyecto de Allende y de los 50 años que han pasado hasta aquí. Su cuerpo fue territorio muestra del horror de la dictadura pinochetista y su espíritu revolucionario de las heroicas gestas clandestinas en tiempos del terror. Su trayectoria es ejemplo de una vida entera de disposición a todas las batallas por todos los medios para lograr la derrota definitiva del proyecto político que con el golpe de Estado vino a destruir el camino revolucionario de Chile. Su lucha incansable contra el fascismo y por la justicia social seguirá siendo un faro para las nuevas generaciones que se encolumnen hacia la construcción de la democracia radical. Para él, honor y gloria. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Torgel Edin. Queremos corregir un saludo que al parecer dimos mal. Saludamos ahora sí a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal Uriqueo, que se encuentra ahí entre el público de la compañía. Ahora invitamos al escenario al moderador del módulo inaugural del Seminario 50 años, historiador e investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Rolando Álvarez. También invitamos a tomar asiento a los expositores, secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Invitamos a Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical Socialdemócrata de Chile. Y a Jorge Rosell, secretario nacional exterior del Partido Socialista de Chile. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, amigos, amigas, compañeros, compañeras que vienen de distintas partes del país y de América Latina. Muchos saludos para todos. Bueno, esta mesa tiene como objetivo hacer una primera discusión y de balance sobre el legado del proyecto de la Unión Popular para las luchas del presente. Va a organizarse de la siguiente manera. Cada panelista va a tener 20 minutos para exponer y cuando cumpla los 20 minutos yo le voy a avisar que le quedan 5 minutos más para que pueda cerrar la idea, para de esa manera poder tener una conversación que contemple estos tiempos. Y en mi caso voy a hacer una breve introducción para actuar de alguna manera como una provocación, si ustedes quieren, para este panel, que ya a continuación voy a presentar. El año 2003 se conmemoraron en Chile los 30 años del golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el presidente Allende. En ese entonces la agenda pública todavía estaba arremecida por el impacto que produjo la detención del general Pinochet en Londres a fines del 98 y a principios del 2000. Ese inusitado hecho, la detención de Pinochet en Londres, significó cuestionar uno de los pilares de la transición pactada a la democracia, la impunidad de Pinochet por su responsabilidad en la violación a los derechos humanos. En ese momento, la detención de Pinochet fue un instante en que la batalla por la memoria
sobre la violencia estatal durante la dictadura, superando los intentos de aprobar leyes de punto final y consagrar la impunidad de los autores de los crímenes, se amplió para intentar establecer las verdaderas dimensiones de lo ocurrido en Chile. En todo caso, como lo señaló un historiador chileno, nuestro país estaba lejos en aquel entonces, en el año 2003, de compartir sus visiones sobre el pasado reciente del país. Como era la tónica en ese tiempo de transición pactada a la democracia, los medios de comunicación más bien optaron por mantener un supuesto equilibrio entre los puntos de vista en pugna. Era la versión chilena de lo que en Argentina se denomina como la teoría de los dos demonios. La historia, se decía, entre comillas, la historia chilena reciente se nos presenta algo así como el resultado de un empate histórico y moral. Todos nos equivocamos y la historia tomó entonces un curso trágico que, por cierto, todos no queremos volver a repetir. Frente a esta coyuntura y ese debate, una colega historiadora de Valdivia, María Angélica Illanes, planteó la necesidad de que los historiadores y las historiadoras entraran al debate sobre cuál era el proyecto político que las víctimas de la violación a los derechos humanos encarnaban. Esta pregunta sobre las víctimas y el proyecto que encarnaban tenían como objeto llegar a lo que se consideraba María Angélica como el meollo de la polémica sobre el pasado reciente en Chile, basado en la relación histórica que existió entre el proyecto de cambio y el genocidio que representó el régimen pinochetista. Esta batalla por la memoria implicaba no solo denunciar los crímenes dictatoriales, sino que, decía María Angélica, reescribir y enseñar el proyecto de sociedad que fue cercenado el 11 de septiembre del 73. El año 2023, a 50 años del golpe, sigue vigente parte fundamental de ese diagnóstico. En todo caso, es necesario puntualizar algunas diferencias de contexto que marcan el actual debate. Nos referimos especialmente al hecho que el contexto actual se produce con un gobierno apoyado por una coalición de centro-izquierda que está a la defensiva frente a una oposición de derecha y ultraderecha envalentonada. Como lo han reconocido historiadores conservadores a través de la prensa, que tienen gran difusión, por cierto, esto se ha reducido que, a diferencia de otras conmemoraciones, se ha escuchado con fuerza las voces de ese sector político, el mundo conservador, promovidos de manera permanente por la prensa de derecha, que sabrán, acá en Chile sabemos que es monopólica, han logrado imponer una agenda de discusión más centrada en la justificación del golpe de Estado que en los crímenes de la dictadura y el carácter antidemocrático de esta. Esta situación, estimados amigos, amigas, compañeros y compañeros, deja de manifiesto que la batalla por la memoria histórica de la que hablara María Angélica Illanes es algo permanente, y no porque en una etapa pareciera haber consenso en torno a consignas como verdad y justicia o nunca más, significa que en otra época, por ejemplo ahora, reaparezcan los discursos que justifican la ruptura democrática y la violación a los derechos humanos. En este contexto, un referenciado ensayo sobre Salvador Allende y la izquierda chilena adquirió notoriedad como una obra supuestamente novedosa proveniente desde el mundo conservador. Su hipótesis está pensada sobre todo para intervenir en la contingencia política actual. Desde la perspectiva de este trabajo, la izquierda chilena habría sido incapaz de superar el mito de Salvador Allende y realizar un ajuste de cuentas certero sobre las causas del fracaso de su gobierno. Durante la primera etapa de la renovación socialista, dice, algunos intelectuales y partidos que fueron parte de la OP habrían logrado extraer las conclusiones correctas sobre esta. Esto habría permitido a este sector concretar el periodo de los gobiernos de la concertación, basado en una alianza de centro representada por la democracia cristiana. Sin embargo, se señala, la posterior autocrítica hacia el moderado periodo concertacionista provocó lo que este autor considera el supuesto retorno al mito allendista. Para decirlo de una manera más directa, la izquierda chilena se habría vuelto sensata cuando se distanció de la herencia de la Unión Popular y administró el modelo neoliberal impuesto por la dictadura. Pero cuando la antigua y nueva generación de izquierdistas se tornó crítica de esta etapa moderada, habría vuelto a caer en el error del mito allendista. El retorno a Allende y renegar de la renovación socialista, según esta óptica, simboliza la incapacidad de la izquierda chilena de generar un proyecto viable y democrático. En tanto todavía no se desprenden del legado fracasado de la OP, las fuerzas de izquierda no tendrían nada nuevo que ofrecer a la ciudadanía, sino un proyecto fracasado. Por ello, la encrucijada que enfrentaría el presidente Boric actualmente sería asumir este fracaso para asumir un nuevo sector, un nuevo proyecto. La ruptura con Allende y la UP, de esta manera, sería el desafío pendiente de la izquierda. Ese ha sido el debate que se ha propuesto
desde el mundo conservador con mucha fuerza en esta coyuntura de 50 años. Entonces, en este estado del debate, compañeros, compañeras, amigos y amigas, esta sesión no por casualidad se denomina Unidad Popular, Gobierno de Coalición, Experiencia y Aprendizaje. Está compuesta a mi derecha por el camarada Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, a mi extrema derecha. Que suene feo, que suene feo. Por el compañero José Rosell, miembro del Comité Central del Partido Socialista, y a mi izquierda, bien ubicado como siempre, el compañero Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical Socialdemócrata. Esta mesa entonces está llamado a repensar estas cuestiones del debate y la experiencia de la UP desde el mundo de la izquierda y los sectores progresistas. Para comenzar, voy a darle la palabra a Leonardo Cubillos. Tiene sus 25 minutos, yo le aviso en su momento. Primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación al ICAL y, por supuesto, a mi amigo Juan Pablo Monge. Primero que nada, antes de comenzar, quisiese tomar una pequeña licencia para hacer un reconocimiento en esta conmemoración de los 50 años a dos demócratas. Primero, partiendo por casa, la lamentable pérdida, sensible pérdida del compañero Guillermo Tellier, cual me tocó compartir con él algunos meses en las presidencias de los partidos que encabezamos. Una gran pérdida, un gran luchador, siempre leal con sus convicciones e ideales, eso es lo que realza a las personas. Y también, si me lo permiten ustedes, por supuesto, en la defensa y el fortalecimiento de la democracia nos dejó Belisario Velasco, quien, no siendo parte de la coalición de la Unidad Popular, por supuesto, sí luchó fuertemente también por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Concluido aquello que me obliga moralmente, para uno poder exponer en la condición de presidente y, por supuesto, a una generación que me tocó vivir muy pequeño en la Unidad Popular, el mensaje que uno quisiese rescatar es principalmente abocado a lo endógeno de la coalición. Y lo endógeno de la coalición hace la historia, por supuesto, como aprendizaje. En ese contexto, las coaliciones, ustedes saben que se unen no como una sociedad anónima, sino por ciertos conceptos, principios, ideales y proyectos societarios. Y sobre esos procesos en Chile, recién por allá por el año 1894-1896 se empezaron a gestar las primeras coaliciones. Luego de la Revolución del 91, recuerden ustedes, sin perjuicio de todos los movimientos que empezaron a conformar a los partidos políticos durante la independencia y la organización de la República, por supuesto que tanto conservadores, liberales, nacionales, radicales, demócratas y liberales democráticos empezaron a generar dos grandes alianzas, la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora, que cada uno tenía defendiendo un modelo de sociedad en esos entonces. Por supuesto, la historia empieza a avanzar correlativamente con algún fenómeno social, principalmente de escisión de los partidos. Fíjese usted lo que estoy diciendo, porque los ciclos, yo soy un convencido de que los ciclos históricos se repiten. Y para allá va la exposición. Y en esa escisión de los partidos, que partieron, por supuesto, de estas colectividades que formaron estas grandes alianzas, se fueron generando una serie de divisiones que primero conllevó a un multipartidismo que caracteriza a Chile. Y yo soy un defensor del pluripartidismo en Chile, absolutamente. Porque es lo único que permite la oxigenación política y, por supuesto, los cambios sociales, evitando los estancamientos en política y los estancamientos socioculturales. Es por ello que a partir de esa escisión de la política se fueron generando dos grandes coaliciones que fueron absolutamente exitosas. Una, por supuesto, en su inicio no logró concretar en definitiva un resultado político, pero sí ya se esbozó una coalición de centro, izquierda y de izquierda, de las cuales los compañeros comunistas formaban parte, que fue el Frente Popular. Frente Popular que trajo importantes avances en la República, en el desarrollo económico, en el desarrollo cultural, en el desarrollo integral de las personas en esa época. Y fíjense ustedes que esto no es para decir el sello de los radicales, que siempre donde pasó algo hubo un radical. No, pero es un etos que se fue gestando
y se fue manteniendo en el tiempo para constituirse posteriormente en recoger mucho de ese Frente Popular y poner esa vena incisiva en profundos cambios sociales, como lo relató muy bien el director de ICAL a través de la Unidad Popular, en el cual el Partido Radical de Chile formó parte de manera muy orgullosa. ¿Y por qué digo que la Unidad Popular, si bien es cierto, comenzó con un modelo exitoso, porque así fueron los primeros años, ¿no? El año 70, el año 71, claramente nunca antes se vio una coalición de gobierno y un gobierno tan asfixiado por distintos factores en la misma sociedad, tanto internos en Chile como externos. Desafortunadamente, a diferencia del Frente Popular, no vimos los resultados de la Unidad Popular, quedaron en suspenso. Se aplicó una cancelación absoluta de la manera de pensar, pero sí se instalaron ciertos elementos que son fundantes para estos ciclos históricos que se van repitiendo. El compañero acá a la derecha señalaba el origen de la concertación, de cómo gobernó 21 años, 12 años fue el Frente Popular, y en ese contexto cómo nos fuimos debilitando como coalición de gobierno, después con la nueva mayoría, y hoy día, recuperado ese espíritu, también nos vemos sometidos a una encrucijada. Y es allí donde quiero a ustedes colocarlo en el análisis. La Unidad Popular, el Frente Popular y las grandes coaliciones que han gobernado y han dado estabilidad a Chile, por lo menos la Unidad Popular, si no hubiese pasado lo que pasó, yo tengo la certeza que si el proyecto hubiese concluido, tendríamos otro Chile. Pero desafortunadamente, la historia nos muestra vicisitudes. Y cuando yo les digo que cuando se forman las coaliciones bajo un modelo o un proyecto social, hay ciertos elementos que permiten perdurar en el tiempo más de un ciclo electoral de gobierno. Y lo hemos visto en la historia. Un modelo de sociedad conjunto, un affecto societatis que permite ir generando acciones conjuntas al interior de la coalición como hacia el exterior, con mecanismos quizás de resolución de controversias internas, pero con una mirada común y un horizonte común, con mínimos comunes denominadores, a pesar de las distintas visiones las cuales forman parte los partidos de esa coalición, hacia un futuro que justamente busca un progreso y un bienestar social. Y es la cohesión de sus componentes y los elementos de convergencia los que permiten hacer perdurar y generar estabilidad en la coalición. En la Unidad Popular vimos eso. Pero también hay que ser críticos, porque existieron elementos al interior de la coalición que fueron generando también ciertas complicaciones para el gobierno de ese entonces, a pesar de las complicaciones que ya estaba enfrentando el presidente Allende, asfixiado absolutamente por los poderes fácticos de ese entonces. Y como los ciclos históricos se van repitiendo, las lecciones que nos dejó la Unidad Popular, a pesar de que se van produciendo ciertos supuestos históricos que se van repitiendo, no los mismos hechos históricos, pero sí ciertos supuestos históricos que se van repitiendo, uno puede mirar hoy que estamos enfrentados de distinta manera, de distinta magnitud, pero con igual peligrosidad respecto al modelo de sociedad que queremos, a un desafío de la misma naturaleza. La coalición que se generó con el presidente Boric fue una coalición distinta a la que existe hoy día. Y el desafío es poder converger, por supuesto, en una mirada común, que la tenemos, pero poder afianzar justamente los elementos de confianza y de trabajo conjunto para que los cambios sociales realmente se produzcan. Los poderes fácticos existen todavía, lo sufrió Allende, el presidente Allende, con dureza, con crudeza. Y hoy día también los estamos viendo. Quizás la magnitud es distinta porque nos vamos a llegar, quizás, espero que no, y ahí vamos a ser todos defensores de la democracia, a elementos que en definitiva han desestabilizado o pretenden desestabilizar el gobierno transformador que hoy día estamos apoyando. La misión entonces es mantener un ethos, un proyecto, un espíritu que convoque a las más amplias mayorías sociales, como lo señaló recién el director de ICAL, y que también posibilite las transformaciones a las cuales nos hemos comprometido y que esa realidad, esa dignidad, esa justicia social se instale justamente como modelo transformador.
¿O nos vamos a preocupar solamente de generar una coalición que administre un poder determinado y abarque ciertos elementos de administración de poder y cuotas de poder en el Ejecutivo o en distintas otras instancias de poder del Estado? Y la mirada histórica, por supuesto, no es baladí, porque el proyecto de la Unidad Popular mostró que partidos que quizás convergen desde una distinta mirada social, económica, cultural, incluso política, podían llegar a afianzar un trabajo de principio, de proyecto transformador que debe de proyectarse en el tiempo. No me cabría la menor duda de que esa coalición, con sus dificultades, podría haberse extendido 2 o 3 gobiernos. Pues bien, entonces el desafío es ahora. La lección que estamos tomando del Frente Popular, de la Unidad Popular y, por qué no, también de la concertación de los partidos por la democracia, es justamente cómo se originan esas coaliciones, qué elementos tienen que tener, qué principios se pueden rescatar y, por supuesto, cómo los podemos proyectar en el tiempo sin debilitarnos, como sucedió, por supuesto, con la concertación, cómo fracasamos al enfrentar a poderes fácticos, porque eso fue, nos fuimos absolutamente sobrepasados por aquellos poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, en la cual, por supuesto, hoy día hay que tener presente. Por lo tanto, tenemos que tener la conjunción de no perder de vista la acción política en el arte de gobernar. Necesitamos política, no generar tecnocracia. Tenemos que tener partidos y movimientos que construyen en conjunto desde sus cimientos el modelo que queremos proyectar en el tiempo, un líder único indiscutido, que tiene que ser el pilar de aquello, no como está sucediendo incluso ahora en estos tiempos, en donde se trata de generar cierta política transaccional que destruye el modelo que pretende instalarse como gobierno propiamente tal. Y una política transaccional que es generada por los propios partidos que formamos parte de la alianza. La historia no reconoce a aquellos que lideran esa política transaccional, recuerdan a los gobernantes y a las coaliciones, a los partidos que forman parte de ella. Entonces, el mensaje que nos deja justamente la historia es rescatar aquello. Un consenso en la proyección de la coalición que conlleve el resguardo del proyecto, tanto político como de los liderazgos futuros que tienen que ir proyectándose en el tiempo para llegar a esos objetivos. Y esas lecciones que nos deja la historia, por supuesto, que tiene que converger en un fortalecimiento institucional de los partidos, en determinar mínimos comunes coincidentes de aquella coalición, en generar ideas en conjunto de proyección de la coalición y, por supuesto, determinar estrategias que nos permitan no solo hacer frente a las dificultades presentes, sino a las venideras. Por tanto, cuando uno levanta esta hipótesis que pretendo señalar, mirando, extrayendo no solamente los aspectos programáticos, cuantitativos, cualitativos externos del programa de la Unidad Popular, tenemos que mirar también aquel fenómeno político que construyó los cimientos, porque fue un cimiento exitoso para lograr la victoria electoral de la Unidad Popular en su momento, pero también cómo logramos mantener, no solamente resguardando las amenazas, sino también aprovechando las oportunidades. Y la lección que nos deja la historia, no solamente con el Frente Popular, no solamente con la Unidad Popular, no solamente con la concertación, es que debemos cuidar ese espacio común en donde la política y los partidos que forman parte de ella deben de mantener una fuerza concéntrica que resguarde el líder y el proyecto y, por supuesto, nunca perder de vista aquellas transformaciones sociales que cimentó el presidente Allende, que cimentaron los partidos en el programa de Allende. Y es de allí, por supuesto, que el rescate de la dignidad y la justicia social, con aquella semilla que sembró en las conciencias el presidente Allende, con su sacrificio, es el que debemos, por supuesto, mantener en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, ahora, a continuación, le vamos a ofrecer la palabra a Jorge Rosell para que tenga su minuto. Ahí. Aló. Buenas tardes.
compañero Pablo Monjes, el compañero Jorge Tuering de la Fundación Rosa Luxemburgo, invitados internacionales, Rusia, Honduras, Venezuela. Nos encontramos en un contexto histórico que nos muestra la imposibilidad de resolver los problemas básicos de la vida humana dentro del actual sistema económico que rige el planeta. La vigencia de la unidad popular, las lecciones de esa experiencia histórica tienen mucho que ver con el presente. Mucho que ver con el presente, sobre todo en lo que tiene que ver con el papel histórico de las masas, de los trabajadores, en los procesos políticos que tienen como objetivo fundamental dar respuesta a las demandas de la sociedad. Cuando se nacionalizó el cobre, que es la riqueza estratégica de la nación, el compañero Salvador Allende dijo que se estaba conquistando la segunda independencia. O sea, no puede haber independencia política sin independencia económica. Hoy vemos que Chile es uno de los países con la mayor concentración de la riqueza en América Latina. Una sola de las familias poseedoras tiene más de 26.000 millones de dólares, la viuda de Luksic. Entonces, es factible en este momento resolver las demandas sociales elementales como vivienda, pensiones, salarios, los problemas medioambientales, cuando esa riqueza no está en manos de la sociedad que la produce, no está en manos de la sociedad que la produce. Allí tenemos una lección de la unidad popular para el momento presente. Chile, desde sus orígenes, ha sido un país, una nación oprimida por los distintos imperialismos, el imperialismo español en sus orígenes, el imperialismo inglés, el imperialismo norteamericano. Y la lucha de la clase trabajadora y la construcción de sus organizaciones, de la Central Unitaria de Trabajadores, del Partido Comunista, el Partido Socialista, trajo como consecuencia un desarrollo histórico desde los años, la década de los 30, que se expresó con la victoria del presidente Pedro Aguirre Cerda, que inició un conjunto de reformas. Él murió al poco tiempo. Con el paso de los años se dio el proceso de lo que fue la Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la división del mundo en distintos polos. En aquel momento triunfó otra coalición popular, lamentablemente traicionada por el presidente de ese momento, que obedeció al imperialismo norteamericano, Gabriel González Videla, que ilegalizó al Partido Comunista, persiguió al Partido Comunista. Al final se derogó la ley que los ilegalizó y vino un proceso
de desarrollo de la conciencia por las luchas políticas, que en los años 60 tuvo una fuerte influencia de lo que fue la Revolución Cubana. Por eso nosotros, en este momento, desde nuestras organizaciones, defendemos a Cuba, defendemos a su revolución y valoramos enormemente su legado. La Revolución Cubana trajo como consecuencia una simpatía enorme, sobre todo en la década de los 60, una simpatía e influyó sobre distintos procesos de lucha en América Latina. En Chile, la tradición histórica de la clase trabajadora culmina con un proceso de unidad de los partidos de la izquierda, los partidos históricos, el Partido Comunista y Socialista, al que se une el Partido Radical, una decisión de la democracia cristiana del MAPU, y se da un programa trascendental, un programa de gobierno que preveía la nacionalización de la riqueza esencial de Chile, como es el cobre. La reacción que generó la victoria de Salvador Allende, como todos sabemos, generó una conspiración internacional. Los norteamericanos, el imperialismo norteamericano tenía el ejemplo de Cuba, y Chile y su proceso, más que poner en riesgo los intereses específicos que así era en el territorio de Chile y sus riquezas, iba a ser un ejemplo a seguir por el resto de los pueblos de la América Latina. Como todos sabemos, hoy en día, esa misma derecha que conspiró, que representa los mismos intereses económicos y sociales, hoy en día asedia al gobierno del presidente Gabriel Boric. Ellos saben, la élite económica, la burguesía, los dueños del capital saben perfectamente que cualquier avance que tenga el gobierno progresista del cual formamos parte hoy día, del presidente Boric, cualquier avance va a significar un incremento del apoyo popular. En consecuencia, ellos están totalmente decididos a sabotear desde la institucionalidad, desde el Parlamento, desde los espacios del Estado que manejan, a sabotear cualquier avance que podamos tener. Su objetivo es volver al gobierno en los próximos tiempos. Ellos saben, tienen bastante claro que las causas económicas y sociales que generaron el estallido social del pueblo en octubre de 2019 siguen latentes, siguen allí. Y ellos quieren volver para reprimir el movimiento popular que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos con más fuerza. Es evidente que estamos ante un nuevo ciclo político. El ciclo político iniciado en los años 90 es un ciclo que culminó, es un ciclo que no tuvo la capacidad de resolver las contradicciones acumuladas, las contradicciones económicas y sociales acumuladas hoy día. Me avisa, compañero, cuando... Ya. En consecuencia, estamos ante un nuevo ciclo político, estamos también en un proceso de rearticulación de las fuerzas históricas de izquierda, un proceso de unidad para enfrentar el momento actual, que no es solo un momento de Chile. Eso es importante expresarlo. El capitalismo hoy en día
se ha desarrollado tal y como lo previó Karl Marx en el Manifiesto Comunista, a un nivel tal en el que la existencia de la humanidad se contradice con la existencia del capital. Ya hoy en día el grado de desarrollo que ha alcanzado el sistema es tal que no hay economías nacionales, hay expresiones nacionales de un mercado mundial, un mercado además, un sistema que está sufriendo en el mundo entero profundas crisis derivadas de la concentración, de la centralización, de la acumulación. Hay una, como sabemos, una lucha feroz en el mundo entre las distintas expresiones del capitalismo, una lucha por los mercados, las materias primas y las cadenas de suministro. Esa realidad se expresa en América Latina, que por cierto en este momento, como indica la CEPAL y otros organismos económicos internacionales, es uno de los sectores más empobrecidos, con mayor porcentaje de pobres en el planeta, en el mundo. Esta realidad es una realidad de decadencia de un sistema que ya en el año 1970 la coalición de partidos de la Unidad Popular, liderizada por el compañero Salvador Allende, comprendió que debía ser superada. Entonces allí tenemos en este momento, 50 años después, lecciones que muestran la vigencia del proceso de la Unidad Popular. Una de sus mayores fortalezas fue que esa lucha se dio, ese proceso político, social y económico se dio en democracia, pluralismo y libertad. Los poderosos, los que manejan el poder económico, generalmente son, cuando ven que sus intereses peligran, son capaces de aplastar cualquier democracia, en eso no tienen dudas, y tenemos una cantidad de ejemplos en los últimos años. Por ejemplo, en Venezuela, en el año 2002, había un proceso, estaba en marcha un proceso de cambios profundos y la burguesía no dudó en utilizar las fuerzas que disponía en el aparato de Estado para derrocar a ese gobierno democrático. El presidente Zelaya, el presidente Lugo, la presidenta Dilma Rousseff, que sufrió un golpe de Estado parlamentario, por cierto, que está de moda en este momento a nivel internacional, de utilizar al Poder Judicial o al Poder Legislativo para, mediante artificios legales, derrocar a presidentes electos por la soberanía del pueblo. Estamos viendo un proceso de lucha en Guatemala, por ejemplo, en este momento. Y entonces, volviendo un poco atrás al proceso de la Unidad Popular, también es un proceso que nos deja muchas lecciones respecto a la conciencia de los pueblos. La derecha siempre, sobre todo la derecha fascista, populista, la extrema derecha que hoy en día ha asomado cabeza, trata siempre de denostar a los trabajadores, a los sectores populares, a los trabajadores manuales, intelectuales, a los sectores progresistas de la sociedad, sobre todo a los sectores más proletarizados, como gente lumpen, inconsciente, gente manipulable.
El proceso de la Unidad Popular nos dejó una lección fantástica, es que la lucha que se dio, el cambio en las condiciones de vida en el primer año, derivado de la redistribución de la riqueza, generaron una contrarrevolución. Recordemos siempre que toda revolución genera una contrarrevolución. Es un proceso dialéctico. Esa contrarrevolución utilizó el poder, su control de la economía, utilizó su control de sectores del aparato del Estado para sabotear, para conspirar en contra de ese proceso. Y en octubre se dio una huelga de los patronos, de la burguesía, una huelga de los capitalistas. Creo que eso también se dio en Venezuela en algún momento. Una huelga de los poderosos, y esa huelga fue respondida por la organización popular, por los trabajadores. De ahí, de ese proceso, nacieron posteriormente los cordones industriales, que fueron embriones del poder popular. Eso fue un primer paso que se fue agudizando y continuó con el tiempo. La burguesía tenía como estrategia destruir la economía, como dijo Nixon, hacer aullar a la economía chilena, destruir la economía para de esa forma generar un descontento popular que trajera como consecuencia que en las elecciones de marzo de 1973 el descontento acumulado le diera un resultado electoral a la derecha como para tener el quórum calificado y de esa forma destituir al presidente Allende, a pesar de las duras condiciones que generó esa conspiración económica. No solo en las elecciones, no se mantuvo el nivel, sino que no solo no se bajó, sino que se subió un 11% más de lo que se había logrado con anterioridad, con unas condiciones económicas distintas. Pero eso lo que expresaba era que el pueblo, que las grandes mayorías habían tomado conciencia y que a pesar de que sus condiciones económicas, sociales, no eran mejores que en 1970, tenían conciencia que esas condiciones se derivaban de un sabotaje económico, de una guerra económica del imperialismo norteamericano y de la burguesía local, que obviamente estaba aterrorizada de perder en ese proceso histórico toda su riqueza y todo su poder. Esos mismos sectores que impulsaron el golpe de Estado durante la dictadura y ya finalizando el proceso de la dictadura, se apropiaron de las industrias estratégicas de la nación, de la industria eléctrica, de la industria de agua, de la industria química, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa riqueza debe volver a manos del pueblo de Chile. El litio debe ser un bien estratégico de la economía nacional, porque si el pueblo no tiene en sus manos los medios de producción, si la economía no está al servicio de las necesidades sociales, va a ser bien difícil que podamos responder a los desafíos del presente. Y creo que a 50 años del proceso de la Unidad Popular tenemos muchas lecciones vigentes que nos pueden orientar para llevar adelante el proceso político y hacer todos los esfuerzos en estos años que quedan, en estos pocos años, para revertir y evitar la posibilidad de que la derecha y la ultraderecha vuelvan al gobierno. Pienso que, para cerrar, listo, que
la propuesta del Consejo Constitucional va a ser una propuesta neofascista. Esa propuesta va a ser rechazada por el pueblo y posterior a ello tenemos que iniciar una ofensiva de movilización social y los partidos populares, los partidos de la izquierda, de los trabajadores, apoyar esa movilización social y quitarle la iniciativa a la derecha y acumular fuerza para mantener el gobierno e impulsar cambios con más profundidad. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra al compañero Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Compañero. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Un saludo muy especial a todos quienes desde otros puntos del planeta se hacen presente en nuestro país a propósito de las jornadas que están cursando y que se vinculan a los 50 años del golpe de Estado. Y un saludo también a todos quienes asisten a estos paneles. Yo entiendo que hay hoy simultáneamente cursando 8 paneles en distintos puntos y convocados por distintas orgánicas, lo que es una buena noticia. Y espero yo que todos tengamos la sana pretensión de ser contribuyentes a profundizar en lo que conocemos, lo que manejamos, las categorías políticas, los valores mediantes que hay presentes en estas jornadas de conmemoración. Aquí se ha hecho un legítimo y justo recuerdo de Guillermo Teller, nuestro presidente, que para tristeza y lamento de nosotros, los militantes del Partido Comunista, por una situación muy ingrata desde el punto de vista de salud, nos ha dejado. Y creo que la presencia de él y el legado tiene que estar en las contribuciones que regularmente Guillermo le hacía al partido y a la política. Una de esas es la autoexigencia formativa. Y este tipo de iniciativas son un camino en esa perspectiva. No resuelven todo, pero deberán motivar una iniciativa propia, tanto de las propias orgánicas celulares como de los cuadros por separado, para que cada día seamos personas con más conocimiento, con más capacidades para dar la batalla ideológica, la lucha de ideas a la cual estamos desafiados. Y de no hacerlo bien, dejamos en desamparo a una zona de la población que solo se queda con la caricatura, con la descalificación y con la mirada de la derecha. Eso es parte de la realidad. Guillermo también era un gran organizador y por consiguiente transformaba las ideas en núcleos colectivos donde nadie tenía comprado por adelantado la virtud del saber, sino lo iba a construir ahí. Y a través de la perseverancia y la certeza de que era una idea justa, mantener integrando. Estos son factores que tienen que resolver una dialéctica. El peso y el papel del individuo, hombre o mujer, y el fortalecimiento del ejercicio colectivo. El colectivo no tiene por qué anular las proyecciones de liderazgo de tales o cuales, en tales y cuales campos de trabajo político. Pero sí, también, digamos, no puede ser superado y suplantado solo por la genialidad de una persona.
Esa es la mirada que tenemos, a lo menos, quienes nos formamos en esa cultura de partido con sentido colectivo, y es lo que nos va a permitir salir adelante después de pérdidas tan duras como la que tenemos hoy día. Me refiero a la pérdida de Guillermo Teller. Dicho eso, creo que corresponde contextuar nuestro intercambio. Fíjense ustedes que estamos conmemorando 50 años de la tragedia más grande que ha habido en la historia de nuestro país en sobre 200 años. No hay nada más marcador negativamente en la historia del país que no sean los 17 años de dictadura, que se instala después de un golpe de Estado. Y desde esa perspectiva nos corresponde sacar conclusiones, evaluar, porque hoy día se quiere instalar en el debate político que el golpe era inevitable, que el golpe era la respuesta obligada a la mala conducción y al mal gobierno de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende. Se quiere justificar el golpe porque este tenía que ver con un clima de caos, de desgobierno, de falta al respeto a la institucionalidad, de fracaso en la economía, etcétera, etcétera. Y no se dice lo que es el tema de fondo desde mi mirada, y pretendo en esa perspectiva entregar un aporte, que el golpe solo es la respuesta que no tiene límites desde el punto de vista de los costos de humanidad, con tal de salvar un modelo y un proyecto económico que se subordina no solo al sistema capitalista, sino particularmente al imperio, al imperialismo norteamericano. Este es el patio trasero de Estados Unidos, definido por ellos. Y esto es imposible de alterar por alguien que no sean ellos mismos. Y por consiguiente, lo que está de por medio del debate que hay que hacer, qué fortalezas construir para hacer respetar la soberanía democrática de la ciudadanía, para construir y hacer un camino con perspectiva autodeterminada, según sea sus propios intereses, sus propios beneficios, sus propias urgencias. Porque eso es lo que se afectó. Tal es así que, dado el golpe a esta, entre comillas, supuesto fracaso del proyecto de gobierno, no vino una época de latencia y de ensayo y error y de vueltas y regresos en tales y cuales aspectos de la vida política del país. No, lo que vino concebidamente, intencionadamente, fue todo lo que había que hacer para refundar el capitalismo en nuestro país, en su expresión más bárbara, más extrema, como es el capitalismo neoliberal, que recién salía de las aulas norteamericanas, que no tenía otro espacio donde practicarse que no fuera este país el primer laboratorio, la primera probeta, el primer ensayo de un modelo de extrema explotación que sometía y profundizaba la contradicción capital-trabajo con manifestaciones de inhumanidad sin límite. Eso es lo que está mediante. Y para eso advirtieron con cosas que nadie podría pensar, y podemos preguntarnos todos, ¿cuál era la razón? ¿Cuál fue la razón de que el golpe de Estado fuera simbolizado en el bombardeo a la moneda? ¿Había posibilidad de resistir al despliegue que a esas alturas tenían las Fuerzas Armadas? Era una cosa desequilibrante para pasar adelante y controlar el país, terminar con las murallas de la moneda. Había mucha gente y mucha gente armada dentro de la moneda. No, era un símbolo que estaba dando una señal, que iban a recurrir
a la drasticidad fascista que iba a exterminar por sí ante sí, por solo pensar distinto, a todos quienes ellos pudieran. Y no hicieron más porque todavía no podían más. Tenían que primero identificar muy bien a quienes iban a justiciar por el delito de tener una opinión política abiertamente distinta. Yo creo que lo que estuvo de por medio entonces es lo que dijo Allende. Ese no era cualquier gobierno. Esa era la conquista de un espacio de poder, y había conciencia de eso. Podrían haber habido ingenuidades respecto a concebir tal o cual papel institucional, entre otros, de las Fuerzas Armadas. Pero el proyecto que portaba Allende y que lo instaló, lo dijo, lo promovió, lo expuso en tanto lugar fue necesario, incluyendo las Naciones Unidas, era que en Chile era el inicio de un proceso para conquistar un gobierno cada día con más profundización democrática, con más profundización de justicia social y con una proyección socialista. Eso no estaba permitido. Y de eso la derecha hoy día no quiere hablar, y algunos sectores que no son abiertamente de la derecha tampoco quieren hablar. Porque esa fue la razón del golpe. No fue el fracaso del gobierno, porque el plan de desestabilización de ese proyecto empezó antes siquiera que Allende fuera presidente de Chile. Y lo hicieron precisamente para que no fuera. El asesinato de René Schneider se hace antes del Congreso Pleno que debía ratificar la primera mayoría de Allende en una mayoría que era una mayoría relativa. En la expectativa de que un sector asumiera que si se votaba por Alessandri, ésta renunciaba y daba la posibilidad que se repusiera una candidatura de un sector de la democracia cristiana como fue parte de la promoción política. Y les falló. Ellos estaban impactados con este tema de que una milésima de diferencia se respetaba y no tomaban nota de la preocupación que tenía Estados Unidos, que se daba cuenta que no era un simple gobierno a alternarse. No, era un gobierno que iba a refundar y que iba a construir un camino cada vez más creciente en influencia social y que tenía muy claro que la correlación de fuerza en lo principal iba a estar dada por la influencia creciente en la ciudadanía a través del sufragio universal. Y tomaban nota de que a la primera elección posterior que hay de la elección del año 70, que fue la elección de regidores, las fuerzas de la Unidad Popular alcanzaron sobre el 50% la votación. Ya no eran el 36%. Y luego a la segunda votación que hay parlamentaria en marzo del año 73, alcanza un 46% de la votación. Mayor que la votación que había obtenido Salvador Allende para ser primera mayoría entre tres candidaturas. Y estaba de por medio una fuerza de transformación que hacía que el programa que levantó el candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, tuviera amplísimas coincidencias con el programa que levantaba la Unidad Popular en lo referido a transformaciones. Yo comparto la mirada en buena parte que ha hecho Leo Cubillo, solo hago una precisión. Entre la Concertación y la Unidad Popular media un proyecto de transformación socialista. Sí, para eso es la pequeña y gran diferencia. En este caso, todos, incluyendo el Partido Radical, bregaban por transformaciones estructurales de fondo. Y todo en la institucionalidad,
Y la derecha reclamaba porque la Unidad Popular y particularmente Salvador Allende discurrió resquicios, pero que eran parte de la institucionalidad, que no se habían usado, pero que estaban instalados a propósito de los 100 días, entre comillas, de la República Socialista, etcétera, etcétera. Todo era dentro de una legalidad, era un camino institucional. Y esto no en contradicción, pero sí en diferencia con otros caminos y otros procesos revolucionarios. Tenía más que ver con la historia de lucha del pueblo chileno. Tenía más que ver con las largas batallas que libraron desde los obreros salitreros en el norte de Chile, que vivieron exterminios completos, con la perseverancia en la lucha de los maestros del magisterio, etcétera, etcétera. Había ahí un componente de hacer crecer la correlación por la vía de incrementar la conciencia de clases que permitiera niveles de organización que fueran incidentes a la hora de las definiciones políticas. Y entonces la derecha hoy no quiere hablar de eso. Porque cuando dice no se remite solo al golpe de Estado, sino a las causas, ellos quieren que todos digamos nunca más, y les prometemos que nunca más alguien siquiera se va a atrever, ni en sueños, a imaginar que tiene derecho a abrazar un proyecto con perspectiva socialista. Nosotros les decimos, no solo ahora, ya y en todas partes, no vamos a renunciar a nuestra definición de bregar, de luchar, de aportar para construir esa inmensa mayoría, porque eso hace falta, que el día de mañana de mutuo propio abrace la bandera de la liberación plena, de la democratización más profunda, con una perspectiva socialista de acuerdo a nuestras características y a nuestras peculiaridades. Ese es el aporte que hacen los pueblos, este es el aporte que hace nuestro pueblo desde una perspectiva de las grandes máximas de la ciencia, del marxismo, de la organización de los revolucionarios, etc. Eso es a lo que la derecha no quiere remitirse. Y nosotros hemos desafiado todos los debates que quieran para hablar de la conspiración que nace en Estados Unidos, que es implementada por la CIA, que compromete a la derecha chilena, a militares en retiro y en ejercicio activo en el comando que asesina a René Schneider. Y allí está toda la planificación que significa la desestabilización por la vía de un plan sedicioso que incluye el paro de los camioneros, que incluye el paro del comercio, que incluye una forma de alterar que el gobierno pueda funcionar. Y ahí está la frase de Nixon, hay que hacer saltar o chillar la economía chilena. Y ahí está la respuesta, fíjense ustedes en la correlación, a la votación unánime en el Congreso Nacional para nacionalizar el cobre, y el compañero bien recordaba, porque para Allende tener soberanía económica lo connotaba como la segunda independencia, así como la posibilidad de tener un programa que se pueda implementar y que lo goce el pueblo como política pública. Porque no era solo sacrificarse, era que el pueblo tuviera una correcta política pública. Claro, los invitaba a los trabajadores y trabajadoras no solo a dirigir las empresas, sino a elevar la producción, a autoexigirse mucho más. Y si a alguien le falta una mirada para comprender por qué, cuál es el porqué de este golpe, hay que terminar mirando inmediatamente después del 11 de septiembre qué ocurre en Chile. No solo ocurre la peor de las tragedias sociales con el exterminio por la vía de asesinar el pensamiento o extirpar el marxismo, como decía Lía al comienzo, sino lo que ocurre en el fondo de eso es
refundar el capitalismo neoliberal en nuestro país. De allá vienen la AFP, de allá vienen las ISAPRE, de allá vienen, previo incluso a la Constitución del 80. De allá viene la enajenación y el robo del acumulado de riqueza empresarial que tenía el país desde el tiempo de Aguirre Cerda y la Corfo, y que se lo llevan, entre otros, los yernos como Ponce Lerú, y se apropian de esa riqueza que es de todo el país. Entonces aquí hay un tema, una mirada de proyectos políticos que tienen origen del punto de vista de clase. Y eso es lo que está de por medio en este debate. Yo no tengo por fin que haya tras esto una mirada común de todos los sectores, porque entonces estaría negando que existen sectores políticos con contradicciones y profundas, pero sí tengo por fin que no alteren que el 11 aquí hubo un golpe de Estado, porque faltará poco para que alguien eleve una promoción casi de premio Nobel a Pinochet, porque el 11 lo que hubo fue, no sé, la magia misma en beneficio de no sé qué cosa. No, hubo un golpe de Estado. Aquí hubo terrorismo de Estado. Y no lo dice la Comisión de Derechos Humanos de uno de los partidos que estamos aquí presentes, lo dice la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y fue en 17 años consecutivos sancionado por el atropello de los derechos humanos. Eso como mecanismo de control, de resolver por esa vía la diferencia de proyectos políticos. Claro, como Martito Ugarte pensaba distinto, se ganó un viaje en helicóptero y fue lanzada al mar y aparece en la playa La Ballena. Y como este muchacho, Rodrigo Rojas de Negri, tenía otra mirada de las cosas en Chile, termina siendo quemado vivo. O nuestros profesionales, entre otros Manuel Guerrero, termina degollado. O sea, podemos nombrar, o esa casa de la muerte ahí en Simón Bolívar. Con esa forma, no era solo el ensañamiento del desquicio humano, sino el mecanismo de terror para controlar lo que estaban imponiendo en esa nueva relación capital-trabajo. Yo creo que en un tiempo en que hay una ofensiva de las ideas de la ultraderecha, si le damos contexto a esto, debemos decir que si hubiera que hacer un frente, en mi opinión, el frente debería estar todos contra para detener los riesgos reales que tiene Chile a propósito del avance de las políticas reaccionarias de la ultraderecha, que en estas condiciones, incluso con justas electorales, instala ideas y nos tiene a la defensiva. Necesitamos tomar nota de ese peligro. Si lo disminuimos, si llegamos a imaginarnos que, bueno, total, en la alternancia en el gobierno más o menos así, ahora le toca a ellos, podemos estar cometiendo un error estratégico que le cueste al pueblo chileno, no a nosotros. Los militantes y los dirigentes, con mayor razón, estamos preparados para eso y mucho más. No, es el pueblo, es la sociedad, es el avance del país el que se compromete y retrocede a formas de jauría y de la ley de la selva que hace mucho rato no conocíamos en Chile, y es lo que está en juego. Y eso no se cruza uno con eso, sino es con argumentos. Y entonces, para mi gusto también, y en eso felicito el seminario y todas las otras actividades que hay, porque nos ayudan a todos nosotros a dedicar el tiempo que hace falta para sistematizar, para de muchos fenómenos hacer síntesis y para transformar eso que es pensamiento en acción que permita hacer avanzar las ideas políticas. De lo contrario, vamos a ser reporteros de un fenómeno que nos angustia, vamos a estar indicando qué cosas están cursando en la historia, pero no vamos a estar jugando nuestro papel en esa perspectiva. Que Allende no escondió jamás, y no podía esconderlo, un proyecto que tenía la misma vida de él, porque yo creo que no hay un personaje en nuestro país que tenga una historia de compromiso con la política de tal profundidad y de tal eficacia, porque seguramente hay muchos, pero con el protagonismo que tuvo él desde muy joven dirigiendo
la Federación de Estudiantes, el Centro de Alumnos, luego el Partido Socialista, en la fundación del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Pero llegó a comprender claves. Él tenía una identidad socialista a todo evento, incluyendo las tendencias que tiene el PS, pero él era socialista. Y todo eso era parte de él. Pero sin embargo tenía una relación de respeto y de consideración del valor de la unidad referido al Partido Comunista. Él tenía críticas al Partido Comunista en muchas cosas, incluyendo la política internacional. Y la hizo siempre saber como correspondía. Pero fue el primero, o el que más, que estuvo a la cabeza de esa cruzada para terminar con la ley maldita y permitir que los comunistas tenían que estar como correspondía, haciendo la política igual que todos los demás. Pero Allende sintió que una sola fuerza, Partido Socialista, o dos fuerzas, Partido Socialista, Partido Comunista, no bastaban para dar conducción a un movimiento que tenía una diversidad mayor, desde una mirada de izquierda, progresista, transformadora. Y alcanzó su proyecto más alto cuando se construye la Unidad Popular. La Unidad Popular no es una carta que se saca bajo la manga, que sorprende, inventada por los creativos, no. Es la lógica respuesta a un proceso de acumulación en el plano de la unidad que las fuerzas políticas van estableciendo. Correcto. Y de ahí, digamos, nace, y esto lo marco porque si nosotros somos, siendo un partido de izquierda, que reiteramos en nuestros debates nuestra reafirmación de lucha con una perspectiva socialista, nosotros queremos decir que esa perspectiva es la que compartimos con lo que instaló y legó Salvador Allende. Con conducción plural, con dirección compartida, con economía mixta, o sea, con una cantidad de cualidades que eran propias y que hoy día uno las asiste y dice que avanzado fue ese proyecto, mirando cuáles son los desafíos que tiene hoy día el mundo entero y los procesos de los pueblos. Bueno, quiero cerrar, digamos, recordando, porque ayer se cumplieron 53 años del mensaje que Allende leyó o indicó al pueblo. Muchos éramos en ese tiempo jóvenes y estábamos en las aceras debajo de los balcones de la FECH, aquí en la Alameda, y asumió que la victoria que se había obtenido era una victoria del pueblo. Y asumió que si este era el pueblo el que había ganado, había que cumplir el compromiso histórico que se había contraído, convertir en realidad el programa de la Unidad Popular. Asumió la bandera del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. Respecto a la política internacional, somos y seremos respetuosos de la autodeterminación y de la no intervención. La revolución no implica destruir, sino construir, y llamó a no aceptar provocación y a ser contribuyente en esa, lo que más impacta en ese primer mensaje. Recién había ganado. Dijo: a la lealtad de ustedes responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. Y cuando 3 años después da su último mensaje en la Plaza de la Constitución, en un desfile interminable, muchos de los que éramos contemporáneos estuvimos ahí, y ya anuncia lo que vendría para Chile. Los que crearon ayer el sistema de gobierno que nos rige no aceptan hoy ser gobernados y quieren destruirlo. Han roto o intentan romper
todas las formas de convivencia. La legalidad ya no les sirve y la pisotean. Desde el Congreso invocan solemnemente el golpe de Estado, crimen de lesa patria, impulsando responsablemente a la guerra civil. Y de nuevo cierra como 3 años antes. Al despedirme, les repito lo que les dijera hace justamente 3 años. A la lealtad de ustedes responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. La consecuencia, un valor de quienes nos asumimos como políticos de izquierda en lucha por la transformación, es un valor que se cultiva, que se construye, que da coherencia al pensamiento y la acción. Ese es un legado allendista. El Partido Comunista que me toca representar, pero del cual soy parte hace mucho rato, se siente a mucha honra un partido allendista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los presentes con esta intervención del compañero Lautaro Carmona. Damos por cerrada esta mesa porque tenemos que hacer entrega de este salón en estos minutos, así que cerramos con esta intervención. Muchas gracias a la presencia de todos y a todas. Agradecemos a las autoridades presentes, a los dirigentes y las dirigentas y al público en general por haber asistido a la inauguración del Seminario 50 años del ICAL. Mañana miércoles comenzaremos el próximo módulo del seminario a las 10 de la mañana en el salón principal del ICAL en Camin 350. Estaremos en sesiones seminarios todo el día de mañana, jueves y viernes. Para ir cerrando, quiero compartir con ustedes una reflexión del presidente Guillermo Tellier del Valle, expresada en su último escrito publicado póstumamente en El Siglo. Compañeras y compañeros, que la conmemoración no quede encerrada solo en las importantes y necesarias actividades culturales. Que el ejercicio de la memoria colectiva sea capaz de extender los puentes necesarios entre lo ocurrido ayer que lo que vivimos hoy y, sin alguna duda, también debe ser un ejercicio de pensar y proyectar los anhelos de un mejor futuro para nuestro país. Para dar término a esta jornada, les invitamos a entonar el himno que representa nuestras esperanzas y las esperanzas de quienes ya han partido. Del hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada.